Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 10 de Filosofía y Educación. Con esta clase cerramos el punto 6 del programa, que se titula Hermenéutica y Diálogo, y cerramos también el eje 2, Filosofía, Acción y Educación, que comenzamos con, recuerden, con los textos de Gramsci, con la visión de Gramsci acerca de la importancia de la filosofía como pensamiento crítico, discusión del sentido común, eh, como cultura, como discusión cultural o revolución cultural, que continuamos con Adorno, la visión social sobre el docente, esta cuestión de la sociedad capitalista y cómo la educación también aparece dentro de esa sociedad capitalista y las representaciones sobre el docente. Continuamos con Arendt, una pensadora súper interesante, el problema de la natalidad, ¿no? El problema de la condición humana, cómo esto aparecía en la crisis educativa, el problema del igualitarismo y demás que analizamos clases pasadas, y que en la última comenzamos a cerrar con este pensador Hans Georg Gadamer, que vive todo el siglo XX y que es un representativo, un filósofo muy representativo de la hermenéutica, esto que llamamos el arte de la comprensión o interpretación, que en principio nos parecía algo muy abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay un intérprete, hay un interpretado, hay un proceso de comprensión que está siempre reelaborándose. Y ni bien llevamos eso al aula y a la educación en general, empezamos a entender o se empieza a abrir justamente esta cuestión de cuál es el rol docente, ¿no? Justo uno de los ejemplos que ponía acerca de la conversación pedagógica tenía que ver con la exposición oral, el no diálogo, o en todo caso el hecho de buscar una pregunta para después hablar 2 horas, como contábamos con la anécdota de Husserl, y Heidegger también estaba ahí, que describe Gadamer en el texto que veíamos la clase pasada, y cómo justamente este trabajo de comprensión implica una reelaboración, implica presuponer un sentido, una unidad, un contenido de verdad, ¿no? El presupuesto de la compleción, y también una resignificación, una reconfiguración del que interpreta, del intérprete, del que quiere comprender, donde sus ideas previas o prejuicios o preconceptos se reformulan, se muestran cuáles son falsos, están en permanente revisión a la luz de eso que tratamos de comprender, que en principio se supone que es comprensible, pero que al mismo tiempo genera un desafío, algo que nos interesa, que como tenemos como que descifrar y que de alguna manera hace a nuestra propia realidad. Estamos todo el tiempo tratando de comprender cosas, generalmente cuando se nos presentan como desafío, pero también cuando tratamos de ver nuestro presente histórico, también cuando tratamos de preguntarnos por cuál es nuestra labor docente, y estamos siempre trabajando en esos círculos hermenéuticos de la parte al todo, ¿no? Del todo a la parte, tratando de contextualizar, de complejizar, de ver esos matices que se nos escapan. Y por eso la vez pasada también planteábamos justamente el aula como un texto que hay que decodificar, que hay que entender, que hay que descifrar, que suponemos que tiene un sentido, ¿no? Todos suponemos que educar tiene un sentido, y cuando entramos en crisis nos preguntamos por cuál es ese sentido, y que al mismo tiempo esta hermenéutica se ve muy bien en el caso del diálogo, sobre todo cuando no hay diálogo, cuando el diálogo no es un diálogo, sino más bien un monólogo, no es un genuino intercambio y crecimiento y confrontación
entre partes que piensan distintos, que tienen distintos puntos de vista, y entonces eso permite crecer y permite complejizar y permite enriquecerse, sino que el diálogo más bien en esta sociedad contemporánea para Gadamer no se está dando, nos estamos como metiendo en nuestra propia individualidad. A ello contribuirían claramente los medios de comunicación, también el sistema educativo en una permanente crisis y por supuesto las nuevas técnicas, lo que llamaríamos las redes sociales, que Gadamer no llega a ver porque ya era muy viejo él en los 90, pero que han explotado, podemos decir, más en este siglo XXI, donde hay un permanente culto a la individualidad y lo que podríamos llamar claramente una pérdida de la conversación, del diálogo y del genuino intercambio, del tratar de negociar y repensar y reconfigurarse en ese terreno común que él mencionaba como es la razón. Con todos estos elementos, a partir del texto o de los dos textos de Verdad y Método 2 que vimos la clase pasada, con todos estos elementos, la conferencia que vamos a ver hoy, que se titula La educación es educarse, que bueno, que está en una revista, que es una conferencia de 1999, de hecho en el texto ustedes tienen un párrafo inicial de presentación de Gadamer y de la conferencia y de lo que sería la idea principal, la traducción, bueno, y la revista que lo publicó en castellano. O sea que es una conferencia que Gadamer da cuando tiene prácticamente 98, 99 años, o sea, ya es una persona muy mayor y sin embargo fíjense que lúcida por algunas cosas que dice y sobre todo es mucho más lúcida cuando vemos cuál es esa visión hermenéutica que él tiene detrás de cada una de estas cosas, que si las analizáramos por separado de esa otra visión parecería ser un viejito simpático que dice lo que le parece, ¿no? Como lo que se le ocurre, cuando eso en realidad que se le ocurre tiene todo un sustento teórico, filosófico, conceptual, que tratamos de reponer y de rever con los otros textos. Muy bien. Dicho todo esto, vamos ahora entonces a este texto, La educación es educarse, que es bastante sencillo, ¿no? Quizás un poco autobiográfico, podemos decir, pero veamos cuál es la lógica que hay detrás de esto. El comienzo, si ustedes quieren comparar, es interesante para compararlo con el texto de Adorno, ¿no? Porque lo que Gadamer dice al comienzo de esta conferencia es algo así como, bueno, yo tengo muchos años, ¿no? Una gran experiencia, pero en realidad no tengo un conocimiento detallado, ¿no? Fundado, justificado sobre qué pasa hoy en la educación, ¿no? De alguna manera lo que va a hacer Gadamer es tratar de pensar la educación desde su visión filosófica y para subrayar determinados aspectos que él considera centrales, pero no va a ser, digamos, un análisis más pedagógico o más educativo, porque esa parte no la tiene, no la conoce, digamos. Lo cual no quiere decir que no sea una visión interesante o que tenga aspectos interesantes, sobre todo si lo analizamos, como les decía, en base a su teoría hermenéutica, que es la que está sustentando las ideas que acá aparecen. E inmediatamente dice, bueno, acá quiero sostener algo, quiero decir, quiero afirmar una tesis o una hipótesis que habrá de reconfigurarse con la comprensión, que es que básicamente son dos cosas, podemos decir, que están como directamente relacionadas, que son inseparables. Por un lado, solo se aprende a través de la conversación, ¿no? Es decir, el diálogo.
Y entonces solo se aprende a través del otro, ¿no? De los otros con los que se conversa. Y por otro lado, la educación es, y al mismo tiempo, la educación es educarse, la formación es formarse, ¿no? Dice Gadamer. Interesante, porque es cierto, aprendemos a través de los otros, pero aprendemos nosotros. Somos nosotros quienes nos educamos. Rara afirmación, rara afirmación. Es decir, el otro está presente en todo, pero uno es responsable de esa acción de educarse. Vamos a ver qué nos dice más el texto. ¿Cuándo comienza la educación? Bueno, en la primera parte, el comienzo de la educación es el mundo familiar, ¿no? Entonces se pregunta Gadamer, ¿quién educa? ¿Cuándo empieza? Y bueno, empieza obviamente la relación madre-hijo, madre-hije, madre-hija, y aparece en los recién nacidos. Bueno, acá resuena mucho Arendt, que Gadamer no podía no conocer, pero no la menciona. Porque realmente si alguien pone en la filosofía contemporánea sobre la mesa el tema de los recién nacidos es Arendt. No la menciona. No la menciona porque es filósofa, porque es mujer. No lo sé. Y el desafío de estos recién nacidos es sentirse en casa. Esta frase aparece 2-3 veces en el texto. Sentirse en casa no quiere decir tanto estar en un lugar X determinado, ¿no? Un lugar físico determinado, sino lo que Arendt llamaba, que es la educación del niño, no, perdón, la adecuación y el trabajo educativo que eso implica entre niñe, entre nuevo, entre recién llegado y mundo, que no es sencillo, que lleva tiempo, que hay que cuidar al recién llegado y al mundo, y que hay que como tratar de armonizar de alguna manera. Se da por supuesto acá, ya tempranamente, un aprender a hablar, a comunicarse, con mucha vivacidad, con mucha creatividad, ¿no? Es decir, les niñes son grandes creadores de palabras, de ideas, que después la vida se va encargando de apagarnos, ¿no? Todo el tiempo. Pero entonces aprender a hablar es aprender la conversación, aprender la comunicación. Y en esto, la espontaneidad del niño, del nuevo, del recién llegado, es fundamental. Es fundamental. Y ahí es donde se da el educarse propiamente a sí mismo. Y ahí es donde Gadamer dice en realidad el educador, la educadora, el maestro, la maestra, el padre, la madre, están siempre en un segundo plano, porque la fuerza está en la iniciativa del propio educando. Y justamente en el aprender a hablar, en el tratar de comunicarse con el otro, ¿no? Hay como un juego de ensayo y error y un intento muy similar a lo que mencionábamos la clase pasada de la comprensión, es decir, donde se supone que hay sentido detrás de ese tratar de comunicarse, como quien habla idiomas diferentes y no habla el idioma del otro, ¿no? Podríamos decir, apelando ahí implícitamente al maestro ignorante, ¿no? De Rancière. Pero hay un supuesto sentido del otro lado, pero que como desafío tenemos que codificar. El segundo mundo, el segundo momento, es el jardín o la escuela primaria, donde, dice Gadamer, se da una gran ruptura, un gran paso, ¿no? Respecto del primero. También Adorno señalaba ese corte muy fuerte. Y dice, bueno, el jardín de infantes está en evolución, no sabemos qué va a pasar, cuál será el futuro, tenemos un problema muy obvio que es que cada vez más se da la situación de que los dos padres trabajan,
Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y cada vez se da más la presencia de los medios de comunicación, por ejemplo la TV, formando a los niños, las niñas. Entonces, ¿cuál será el futuro? No lo sabemos, dice Gadamer, pero es cierto que si algo es importante dentro de la formación es justamente este aspecto de socialización muy fuerte que se da en las instituciones educativas y entonces se da rápidamente, dice él, el gusto o el no gusto, la simpatía o la antipatía del niño o de la niña respecto de otros y otras. Y tampoco acá el maestro puede hacer, o la maestra pueden hacer mucho. De nuevo, ¿no? El rol del educador, de la educadora, es secundario para Gadamer. En este mundo escolar, entonces, se tiende a la igualación, a la adaptación, otro rasgo parecido a lo que decía Adorno, y algo que es muy importante, que es el aprender a escribir, aunque también dice no sé cuánto tiempo más la gente va a seguir escribiendo a mano. Y como ejemplo de la poca fuerza que tiene el maestro está el tema de los modales, ¿no? Los modales, los buenos modales sobre todo, se aprenden en la casa, dice Gadamer, que claro, es una persona grande, ¿no? Se aprenden en la casa e independientemente de la condición social, ¿no? Uno puede ser pobre o modesto, ¿no? Y muy bien educado y eso además emociona. De nuevo acá aparece el ejemplo del teléfono. Esta gente desubicada que llama por teléfono, ¿no? Me llaman a, dice Gada, no lo dice así, pero lo podría haber dicho así. Me llaman a cualquier hora para preguntarme una frase del texto que no entienden. Pero qué desubicado. Claro, está pensando en el teléfono de línea, ¿no? Obviamente. El teléfono de línea que hoy si suena es como una novedad, una cosa insólita, ¿no? Como un terremoto cuando suena el teléfono de línea. Pero de alguna manera esta invasión de la que él que le genera el teléfono, ¿qué hubiera pensado si tuviera celular, si tuviera WhatsApp, si tuviera Messenger y te caen cantidad de notificaciones por día que realmente en estos tiempos de pandemia podemos decir que sobreabundan hasta el hartazgo. Pero bueno, a él le molestaba el teléfono de línea. De última, quizás el celular uno puede como dejar y responder después. El teléfono de línea tiene como una urgencia, pero las redes en sí también traen una urgencia y una velocidad y una inmediatez y una aceleración que la verdad no son muy sanas que digamos. Aparece también el tema de la lengua. Qué importante es la lengua materna. Y también muy importante el aprendizaje de lenguas extranjeras. Bueno, también van a ver ahí que habla del latín como una lengua muy importante. Y el tema es que, claro, y acá es donde el lenguaje y sobre todo la conversación es lo que nos moldea, ¿no? Nos va formando, nos va moldeando, educando y sobre todo en la relación con el otro y sobre todo cuando hay preguntas y respuestas. ¿No? Es decir, cuando hay un juego de ida y vuelta, de genuino ida y vuelta, de genuinas preguntas y respuestas, donde se está, digamos, se está entretejiendo la comprensión mutua. La secundaria, en cambio, no es muy positiva para la visión de Gadamer porque en realidad hay, bueno, él le llama guerra de guerrillas, ¿no? Un juego de poder, tema que vamos a analizar más adelante, el tema del poder, un juego de poder, una tensión muy fuerte entre profesor y estudiantes, y el profesor que hace, bueno, busca despertar la curiosidad con, bueno, esto no es para ustedes, ¿no? Ustedes no están preparados para esto, y entonces ahí trata con eso de engancharlos, por decir así, y los estudiantes que bien saben del oficio de estudiante, porque además, y esto
conste en actas, todos los que estamos como docentes alguna vez fuimos estudiantes, sabemos de esto. Sabemos cómo se hace para demorar una clase, qué tipo de preguntas hay que hacer, cómo poner contento al profesor, cómo irritarlo, eh, cómo pedirle que cambie el examen para otra fecha. Bueno, todo ese juego, digamos, de fuerzas, de poder, es realmente muy desgastante, muy negativo también, ¿no? Pero en medio de todo esto queda claro para Gadamer que la educación es educarse, pero educarse no es educarse solo, sino educarse con el otro, ¿no? Recíprocamente, buscando entenderse uno y otro. Y hay como dos tipos de formación, ¿no? Por un lado está la escuela, que apunta a una formación general, y donde lo importante, dice Gadamer, es la lectura comprensiva. Es muy importante eso, ¿no? Hoy podríamos decir que la escuela en eso está fallando un poco. Y después destaca también en esto la matemática. Muy interesante lo que dice respecto a la matemática. Lo que pasa es que la matemática que se enseña en la escuela no es la matemática, sino que podemos usar una broma Simpson, ¿no? Está la matemática y la matemática, que no se entienden, ¿sí? Porque va con gesto. No, lo que se enseña es una suerte de matemática superficial, la verdadera, la profunda es mucho más compleja. Y él dice, pero aún así los grandes matemáticos fueron, que él conoció a muchos en persona, cuenta, son humanistas, es decir, son gente preocupada por asuntos generales, filosóficos. Y esto es lo que le parece muy bueno, la formación general, mientras que, por otro lado, las universidades actuales, dice Gadamer, cada vez tienden más a una formación no general, sino especializada, ¿no? Cada vez más segmentada, particularizada, y eso va en contra del significado de universidad, porque universidad significa la unidad de lo diverso, uni versus. Lo distinto se puede unificar. Y si nos metemos solo en lo distinto, en lo diverso y cada vez más segmentado, menos tendremos unificación. Esas universidades además tienen aulas gigantescas y llenas, donde es imposible para el profesor conocer o individualizar a alguien. Esto también lo habíamos señalado en el texto pasado, ¿no? El diálogo se puede dar cuando somos unos pocos, cuando hay muchos ya no hay diálogo, ya no nos conocemos. Es uno frente al millón, o a los miles, o a los cientos, o a las decenas de estudiantes. Y tampoco promueve las universidades, dice Gadamer, un juicio propio, ¿no? Una apreciación. No. Lo que promueven es adaptarse al estado de cosas o al estado del conocimiento de una época y por ende reproducir. Algo parecido también a lo que decía, según lo que vimos, Adorno. Conclusión de este texto. El lenguaje solo se realiza en la conversación, ¿no? De nuevo, esto es en la convivencia. Y eso, como veíamos en el otro texto, es una especificidad humana, es lo que nos distingue de los animales. El poder hablar, el poder entendernos, el tener distintos puntos de vista, pero aún así tratar de buscar algo que nos unifique. Y en esto, en este lenguaje, en esta conversación, cada uno se educa, ¿no? Y educarse acá significa potenciar e incluso mejorar los puntos más flacos, más débiles que tengamos, independientemente de los certificados, digamos, independientemente de cuánto de eso podamos institucionalizar, ¿no? Dentro del sistema. Bien. Hasta acá entonces el texto, que es muy breve. Quisiera hacer una reflexión sobre este tema en particular. La educación es educarse.
Está claro que Gadamer de alguna manera minimiza, ¿no?, el rol docente, lo secundariza, lo pone en un plano secundario. Pero potencia al mismo tiempo el tema del lenguaje, el tema de la interacción, el tema del estudiante activo, ¿no?, el formarse. Y a mí me parece que eso es un tema interesante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato y al pasar, uno no es docente de la nada. Uno no es que el repollo de nacimiento te hace docente, sino que uno es docente después de haber sido mucho tiempo estudiante. Y agregaría, uno es docente, pero también es estudiante. Quizás no de la misma manera, no en el mismo marco formal. Eh, Eso no cambia, no cambia. Uno es estudiante porque uno siente la necesidad permanente de aprender y de reaprender incluso lo que ya sabe, si es que lo sabe, y lo que no sabe, pero debería saber. Con lo cual, si uno mantiene esa actitud de apertura hacia la comprensión y hacia la complejización, no puede cerrarse. Ser docente no quiere decir, ya está, ya sé todo, ya aprendí todo, ahora voy a quemar todos los apuntes, voy a quemar todos los libros y chao, me consagré. No te consagraste de nada. Es más, si haces eso, manifestás más bien tu ignorancia, ¿no?, que tu sabiduría, por decirlo así. ¿Por qué? Y porque en realidad cuando uno más aprende, más sabe que no sabe, podemos decir socráticamente, más se da cuenta de lo que no sabe y de la necesidad de estar en ese proceso de aprendizaje. Necesidad incluso para enseñar, para crecer, para no volverse un fósil, ¿no?, una estatua que da clases. Y sucede entonces que uno mismo como estudiante, cuando se da cuenta que no sabe nada, empieza generalmente a patalear para arriba, ¿no?, a quejarse, a decir, el profesorado no me enseñó nada, la universidad no me enseñó nada, ¿no? Siempre la culpa es de la mala formación recibida. Y claro, la formación siempre tiene limitaciones. Qué sé yo, Gadamer, por ejemplo, en la facultad, yo no lo estudié. Arendt ni la mencionaron. Gramsci no existe. ¿Y por qué están en este programa? Bueno, y ahí es donde está el punto. Hay mucho más responsabilidad en uno, en el formarse, que en lo que venga de afuera, ¿no? Es decir, la autonomía hay que lograrla, hay que conquistarla, hay que avanzar. Y uno tiene que formarse más allá de lo que la institución le dio o no le dio. Y nada de queja, o sea, la queja está bien, todos nos enojamos, todos salimos enojados de las instituciones porque vemos cuántas injusticias y que nunca nos valoraron bien y todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo hay un punto y hay que hacerse cargo, la formación es responsabilidad de uno. Si yo me siento mal formado, si yo no me siento en condiciones para dar una clase de filosofía, el problema lo tengo yo, la institución ya fue, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un mensaje muy fuerte para cuando, digamos, ustedes futuros docentes sean egresadas. ¿Y cuál es el mensaje? Ahora empieza la formación, ahora empieza la cosa de verdad. Lo que hiciste en el profesorado fue lo que pudiste hacer, más o menos, te tocaron buenos profesores, te tocaron profesores horribles como Gaudio, y bueno, es horrible, la mala suerte. ¿Qué querés que te diga? ¿Te tocó la pandemia? Y sí. Ahora, tu responsabilidad no se sustituye con nada, y menos con una queja, y con echarle la culpa a la pandemia o al profesor Gaudio.
Con esto me lavo las manos, obviamente. No, no me lavo las manos. Yo creo en lo que hago y creo que estos materiales son súper potentes para pensar. Y creo que acá estoy proponiendo una reflexión muy profunda para sacarle provecho a lo que suele ser nada más que una queja. Porque la verdad, ¿de qué sirve quejarse de lo que no aprendiste y no ponerte a estudiar eso que no sabes? No sirve de nada. ¿Ves? Me sale el gallo Claudio, como Maradona. No sirve de nada, en serio. Hacete cargo, ahí está. Todos tenemos debilidades, nadie nació sabiendo. El tema es si te pones y lo laburás y te haces cargo de esa parte del formarse, que es fundamental, que es insustituible, que no lo puede hacer otro por vos. Ni siquiera el docente más copado del universo, porque lo tenés que hacer vos. Ese es el punto. Y acá cortamos porque si no va a aparecer esto casi una clase de autoayuda. Muy bien, gracias por el aguante.